en las tranquilas y a veces inquietantes aguas de los canales de Xochimilco. En la Ciudad de México existe un lugar que desafía la razón y perturba el alma. Una pequeña isla, adornada no con flores, sino con cientos de muñecas viejas y mutiladas. Prepárense para navegar hacia el corazón del misterio, la espeluznante isla de las muñecas. La historia de este macabro santuario comienza con un hombre, don Julián Santana Barrera, un ermitaño dedicado a su chinampa que vivía apartado del bullicio de la ciudad. Su vida era sencilla, pero un evento trágico cambiaría su destino para siempre, marcándolo con una obsesión que trascendería la cordura. Un fatídico día, mientras don Julián trabajaba cerca de su chinampa, presenció una escena aterradora. Una niña pequeña se ahogaba en las turbias aguas del canal. A pesar de sus esfuerzos desesperados por salvarla, no lo logró. La imagen del cuerpo inerte de la pequeña se grabó en su mente, persiguiéndolo día y noche, llenándolo de culpa y tristeza. Poco después de la tragedia, don Julián comenzó a escuchar voces y lamentos en la oscuridad. Creía que era el espíritu de la niña que lo atormentaba. Un día, encontró una muñeca flotando cerca del mismo lugar donde la pequeña había muerto. Convencido de que la muñeca era para calmar el alma de la niña y alejar los malos espíritus, decidió colgarla de un árbol. No imaginaba que este sería el inicio de una obsesión macabra. A medida que pasaba el tiempo, la obsesión de don Julián crecía. Creía firmemente que los espíritus malignos acechaban la isla y que las muñecas eran la única forma de protegerse a sí mismo y a su hogar. Comenzó a recolectar muñecas de la basura, las encontraba flotando en los canales o las intercambiaba por verduras de su cosecha. Cada muñeca, sin importar su estado, era un nuevo guardián contra la oscuridad, y cada una era colgada en la isla, creando un paisaje surrealista y aterrador. Don Julián vivió por décadas en su isla, rodeado por la mirada fija de sus miles de protectores. Jamás se separó de ellas. Irónicamente, el 21 de abril de 2001, don Julián Santana fue encontrado sin vida en el mismo canal, en el mismo lugar donde, años atrás, había presenciado el ahogamiento de la niña. Su muerte, un misterio para muchos, para otros fue el final de un ciclo, donde el guardián se unía a los espíritus que tanto intentó apaciguar. Hoy, la Isla de las Muñecas es un punto de atracción turística, pero su aura de misterio y terror persiste. Se dice que las muñecas, poseídas por el espíritu de la niña ahogada y quizás por el propio don Julián, mueven sus cabezas, susurran y observan a quienes se atreven a visitarlas. Es un lugar donde el límite entre la realidad y la locura se difumina. Un santuario de muñecas que guardan los secretos de un alma atormentada. ¿Te atreverías a pisar sus tierras y sentir la mirada de sus inanimados guardianes? En lo profundo de las montañas de Querétaro yace un lugar envuelto en misterio y temor. Un sitio donde las sombras danzan con el silencio y las leyendas advierten sobre pactos prohibidos y riquezas malditas. Adéntrate con nosotros en el escalofriante relato de la Cueva del Diablo, un lugar donde el tiempo parece detenerse y la oscuridad reina. Hace siglos, la región era conocida por sus ricas vetas de oro y plata. Muchos mineros, cegados por la codicia, se adentraban en las profundidades de la tierra buscando fortuna. Pero había una cueva en particular que todos temían, de la que se decía albergaba una presencia maligna. Los que osaban entrar no siempre regresaban, o lo hacían transformados, con la mirada perdida y el alma vacía. Cuenta la leyenda que un joven minero, cansado de la miseria de su familia, decidió desafiar las advertencias. Entró solo a la Cueva del Diablo. Allí, en lo más hondo de sus galerías, se encontró con el mismísimo diablo, quien le ofreció una fortuna incalculable. A cambio, solo pedía algo simple, la promesa de su alma cuando llegara el momento, y la de sus descendientes, si no cumplía una condición crucial. El diablo le advirtió que podría disfrutar de su riqueza, pero jamás debería volver a entrar a la cueva. El joven aceptó, y su vida cambió radicalmente. Se convirtió en un hombre poderoso y respetado, pero la sombra de su pacto siempre lo acompañó. Con el paso de los años, el miedo a la condena eterna crecía, especialmente al pensar en la promesa que había hecho sobre sus hijos. Un día, la tentación de desafiar al diablo o de buscar una forma de romper el pacto lo invadió. Consumido por el pánico y la desesperación, el anciano regresó a la Cueva del Diablo, rompiendo su juramento. Apenas puso un pie dentro, la cueva se cerró con un estruendo ensordecedor. Su último grito resonó en las montañas, una advertencia para todos los que escucharon. Nadie lo volvió a ver. Su riqueza desapareció tan misteriosamente como había llegado, y su familia cayó nuevamente en la pobreza. Desde entonces, se dice que el espíritu del anciano y el de muchos otros que hicieron pactos similares permanecen atrapados dentro de la Cueva del Diablo.
Los valientes que se atreven a acercarse reportan escuchar lamentos, murmullos incomprensibles y sentir una presencia helada que les eriza la piel. Otros afirman ver sombras y destellos de oro que parecen llamarles desde la oscuridad, una trampa del mismísimo diablo. La cueva del diablo sigue ahí, una cicatriz en el paisaje, un recordatorio perenne de que la ambición desmedida puede llevar a un precio inimaginable. Si alguna vez te encuentras cerca de ella, recuerda la leyenda. Porque hay puertas que una vez abiertas, es imposible cerrar, y hay pactos que se cobran más allá de la vida. ¿Te atreverías a escuchar sus secretos? El sol implacable de México cae sobre una vasta hacienda colonial abandonada y silenciosa. Una toma aérea revela techos derrumbados y patios cubiertos de maleza, mientras el viento silba una melodía fúnebre a través de las ventanas rotas. Sobre la imagen, un título dinámico aparece: La Hacienda de los Lamentos, el secreto de Dolores. Un jeep polvoriento se detiene, y de él descienden 3 amigos. Ana, la líder del grupo, impulsada por una curiosidad insaciable. Luis, el eterno escéptico que todo lo cuestiona. Y Sofía, cuya naturaleza nerviosa la hace saltar con cada crujido. Comienzan a explorar los patios desmoronados y los pasillos sumidos en penumbra. Es en un viejo despacho, cubierto por un velo de telarañas y polvo, donde Ana descubre algo oculto bajo un tapete gastado. Una antigua tabla Ouija. Luis se burla de la idea, calificándola como un juego de niños. Pero Ana, con los ojos brillantes de emoción, insiste en probarla. Al atardecer, se sientan en círculo sobre el suelo de tierra. La única luz proviene de una solitaria vela y de un rayo de sol que se cuela por un agujero en el techo. Con los dedos temblorosos sobre el puntero, Ana hace la pregunta: ¿hay alguien aquí? Lentamente el puntero cobra vida, moviéndose con una deliberación fantasmal para deletrear DOLORES. Sofía ahoga un grito, llevándose las manos a la boca. El espíritu de Dolores comienza a desvelar su trágica historia. Narra un amor prohibido con un peón de la hacienda, en el siglo XIX, y la ira ciega de su padre al descubrir la relación. Imágenes fugaces y difusas parpadean en la mente de los jóvenes. Siluetas discutiendo con violencia. El brillo siniestro de un cuchillo. El puntero se desliza con furia sobre la tabla, marcando las palabras traición y deshonra. La temperatura en la habitación desciende bruscamente, y la llama de la vela parpadea con desesperación. Dolores les advierte que no profanen su descanso, que su alma está encadenada a la hacienda por el dolor. El puntero tiembla y se mueve erráticamente, deletreando una última palabra: venganza. De repente, ruidos violentos estallan en las habitaciones contiguas y una puerta se cierra de golpe con una fuerza sobrenatural. Aterrado, Luis intenta retirar sus dedos, pero una fuerza invisible lo mantiene pegado a la tabla. Mientras Sofía llora en silencio, una sombra femenina, etérea y cargada de tristeza, se desliza por el pasillo, visible a través del marco de la puerta. Al verla, Ana lanza un grito de puro terror. Todos se levantan de golpe, tirando la tabla y el puntero, y corren desesperadamente por los oscuros corredores mientras lamentos y susurros los persiguen. Finalmente, logran salir al exterior y se lanzan dentro del jeep. Mientras se alejan a toda velocidad, Luis mira por el retrovisor. Allí, en una de las ventanas del segundo piso, la figura de Dolores se recorta contra el cielo morado del ocaso, observándolos partir con una expresión de tristeza infinita. En las haciendas de México, los ecos del pasado aún susurran sus tragedias. Algunas almas nunca encuentran la paz. Y la Ouija a veces solo abre heridas. Yo soy Sergio el Champ, sígueme para más historias.